leyendo lo que dice Mateo 11:11. Y esto es lo que usted tiene que buscar, hermano. Mateo 11:11. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando en ese pasaje? Mire lo que dice Jesús de Juan el Bautista. Mire, el propósito de Dios es que Jesús tenga un buen testimonio de ti. Así como habló de Juan, Dios tiene que hablar de ti a través de Jesús. Y tú tienes que ser receptivo y tú tienes que dejar que Dios hable, que Dios testifique de lo que tú estás haciendo para Él. Amén. Jesús dice que no se ha levantado un hombre nacido de mujer como el Juan el Bautista. Pero mire lo que dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mire qué promesa tan bonita, hermano. Nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, amén. Y somos herederos del reino, amén. Dice, si somos herederos de Dios, también coherederos con Cristo. Entonces, mire, dice que somos herederos del reino y que nosotros somos mayores que Juan el Bautista. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted lo cree? No parece muy convencido. Pero para que nosotros podamos cumplir ese propósito, necesitamos de un carácter. Dígale a la persona que está a su lado, carácter. Porque mire que Juan el Bautista, hermano, ese no le temía nada. Herodes estaba en pecado y donde lo veía pasar le decía, la mujer con la que estás no es tu esposa, no te es lícito llevarla. Imagínese, hermano, al rey Herodes le gritaba. ¿Por qué? Porque él quería que las cosas vayan conforme la voluntad de Dios. Ese sí era valiente, hermano. Ese sí era valiente. Camada de víboras. Mire lo que les decía a todos aquellos que vivían en la religiosidad, a todos aquellos que vivían en una tradición, a todos aquellos que no permitían que el pueblo se acercara al Señor. Y este hombre tenía ese carácter para poder preparar una senda para poder recibir la salvación, el perdón de pecados y la redención de parte de Jesús. Amén. Ese era el propósito de Juan, enderezar las sendas torcidas. Y ese es nuestro propósito hoy, como hijos de Dios. Hermano, déjeme decirle, si usted tiene algo torcido en su casa, enderécelo. Porque ese es el propósito de Dios. Por eso le decía que esta palabra es práctica para nuestra vida. Porque nosotros decimos, no, Juan el Bautista, qué tremendo, vino a enderezar las sendas derechas para que Jesús viniera a predicar. Pero esta palabra es viva y eficaz para nuestra vida. Si nosotros tenemos algo torcido en nuestra casa, vámonos enderezando para que Dios pueda estar con nosotros y nosotros en su tiempo podemos partir con el Señor. Amén. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Ese es el propósito. ¿Sí? Pero para eso se necesita valentía. Usted, para decirle no al pecado, necesita ser valiente. Porque si no, usted lo acaricia al pecado y lo consiente y le dice, ay no, qué lindo, pobrecito. Usted necesita ser valiente para decirle al pecado, ya no más. Yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Usted necesita valentía para pararse del sitio donde está y no tener conmiseración, sino decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un valiente. Dígale a la persona que está a su lado, yo soy valiente. Y hace 15 días hablábamos de una historia de David y sus valientes, cuando estaba metido en la cueva de Adulán con más de 300 personas que podían ayudarle a conquistar los reinos. Y entonces hoy hablamos de la valentía que debemos tener para nosotros poder enderezar lo que esté torcido, para nosotros poder ejercer el sacerdocio, para nosotros poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano, en esta noche. Y mire lo que vamos a tratar, 3 características de la valentía de Juan. Vamos a mirar cómo él se comportaba y algo que nos va a mostrar
esas características de lo valiente que era Juan, lo vamos a encontrar en Mateo 3:4. Mateo 3:4. Mateo 3:4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Este pasaje nos va a mostrar las características de la valentía de Juan, y esas características quiere el Señor en esta noche que tú y yo las tomemos para poder tener valentía en nuestra vida diaria y poder andar como Dios quiere que andemos. Amén, iglesia. Entonces mire que la primera característica dice que él se vestía ¿de qué? De pelo de camello. Usted se imagina, hermano, en medio del desierto, con ese sol, con esa temperatura, y Juan con ese pelo de camello encima, hermano. Yo creo que eso sí se necesita ser valiente para eso. El pelo de camello nos habla de la resistencia. Los camellos eran utilizados como animales de carga en medio del desierto, y la característica de ellos es que pueden caminar grandes distancias y no se cansan y no necesitan agua. Entonces, lo primero que Juan nos hace ver es que nosotros tenemos que ser resistentes. Diga resistencia. Mire, el pelo de camello o el camello puede soportar las condiciones más extremas climáticas, puede soportar el sol abrasador del desierto o el clima impetuoso por la noche, que son fríos extremos. Esa era la resistencia. Juan estaba vestido de esa resistencia. Esa característica de valiente era que él resistía, pese a las condiciones que la vida le coloque, hermano, pese a las condiciones que vengan y lo carguen a usted. Usted tiene que ser valiente y resistir, hermano. ¿Cuántos sabemos que Dios está con nosotros? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar? No importa las adversidades que le ponga la vida, hermano. Usted tiene que resistir y ser valiente y caminar siempre al propósito que Dios lo ha llamado. No se deje amilanar por los problemas. Nosotros como cristianos tenemos que tener esas características de que pese a la enfermedad, a la dificultad, a la falta de dinero, siempre tenemos que entender que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Dígale a la persona que está a su lado, resista. Dios no lo va a abandonar. Dice la palabra que Él no pone cargas que nosotros no podamos llevar. Y si usted tiene alguna carga es porque Dios tiene el control de eso, hermano. Él le va a dar la carga hasta donde usted la pueda soportar. Y cuando usted no la soporta, ¿sabe qué hace Jesús? Lleva consigo sus cargas y las aliviana. Amén, iglesia. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Resista. Dígale a la persona que está a su lado, resista. Mire, Dios no nos dio la vida para desfallecer, hermano. Dios no nos dio la vida para desfallecer a la primera. Dios nos dio la vida para soportar. Dios nos dio la vida para, aún las presiones externas de esta vida, nosotros tenemos que soportarlas. Mire, hermano, cuando usted lo calumnien, cuando de usted digan mal, cuando de usted le digan que, mejor dicho, injusticias en contra de su vida, resista. Resista, Dios está con usted y Él lo va a sacar. En un momento le va a decir, hijo mío, no te preocupes, ven que yo estoy contigo. Pero nosotros tenemos que formar ese carácter. ¿Se imagina nosotros como cristianos que a la primera desfallezcamos? No servimos, hermano. ¿Se imagina usted que cualquier cosa que le venga a su vida, usted esté alicaído y diga, ya no puedo más? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, iglesia. Amén. Esa es la promesa que tenemos como sus hijos. Entonces tenemos que resistir. Amén. Mire, otra característica de los camellos es que ellos tienen dos jorobas donde tienen un abastecimiento de agua.
¿Para qué? Para ellos poder soportar. Ellos en esas jorobas que tienen almacenan agua para poder caminar grandes distancias y que ellos no puedan, porque están en medio del desierto, acuérdese. Los camellos son del desierto y en el desierto no hay agua. Entonces ellos tienen esa reserva para poder seguir su caminar y poder llegar al propósito para lo cual los emplean. Entonces esto nos habla de que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra reserva, hermano. Si las circunstancias de la vida te agobian, tú tienes dos reservas ahí, como un camello, para poder soportar, que son la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Y con eso somos más que vencedores, y con eso somos valientes, hermano. Amén. Y mira otra característica, Efesios 5:26. Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Mire, decimos que los camellos llevan agua, ¿verdad? Este símbolo de la palabra es símbolo del Espíritu Santo. Pero también el agua dice que nos purifica y nos santifica. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, santificarnos para Dios. Entonces, primero, resistir. Diga, resistir. Segundo, santificarnos. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, a través de la palabra. Amén. Aquí también nos deja ver en Mateo 3:4 otra característica de la vestidura de Juan. Mateo 3:4. Dice, vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. O sea, los lomos de Juan estaban con un cinto de cuero en los lomos. Y los lomos nos hablan de vida. O sea que Juan estaba ceñido a sus lomos. Y si nosotros vemos en la palabra de Dios, hay 4 cintos que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener para ser valientes en nuestra casa, para ser valientes en nuestras dificultades. El primer cinto dice que es el cinto de la verdad. Amén. Andad en la verdad, porque el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso nosotros siempre tenemos que andar en verdad, hermano. Mire, esto nos cuesta a nosotros, porque la cultura nuestra nos ha enseñado desde pequeños a mentir. Nosotros como padres hemos enseñado a nuestros niños a mentir en cosas pequeñas. Cuando usted lo van a buscar y quiere que no sepa que, o le llegan a cobrar a su casa, le dice a su hijo, dígale que no estoy. Ya le enseñó a mentir. Y después, ¿cómo le va a exigir al niño que le diga la verdad? Y eso nosotros tenemos que desecharlo de nuestra vida. Es algo muy difícil porque la costumbre, y más aquí en Pasto, hermano, eso se da, pero así, vea. El pastuso es por generaciones mentiroso. Pero eso tenemos que cortarlo en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad. Cueste lo que te cueste, hermano. Tenemos que hablar verdad. Porque la verdad, el Espíritu Santo siempre la va a respaldar. Cuando tú dices una mentira, para sostener esa mentira tienes que decir otra mentira y después otra, y eso se te va volviendo como una bola de nieve y después no lo puedes controlar. Nosotros tenemos que hablar verdad. Amén. Diga, hablar verdad. Ceñirnos nuestra vida con la verdad. Dice en la palabra de Dios, cuando se refiere a la verdad, se refiere a Jesús, al Espíritu Santo y a la palabra. Cuando usted se refiere, o cuando la Biblia se refiere a la verdad, habla de Jesús, del Espíritu Santo y de la palabra. Entonces, en eso nosotros tenemos que caminar. ¿Usted quiere aprender a decir la verdad? Camine en Jesús, camine en el Espíritu Santo y camine en la palabra de Dios y usted va a dejar de ser mentiroso. Amén, iglesia. Empiécelo a hacer y verá que vamos a salir de esas costumbres. Mire lo que dice Juan 14:6.
Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, ¿y qué dice? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿en qué tenemos que andar? En Jesús. Como Jesús anduvo, nosotros debemos andar para poder andar en la verdad, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hermano, ¿usted quiere vivir en la verdad? Sea guiado por el Espíritu Santo. Sea guiado por el Espíritu Santo. Y usted va a ceñir su vida con el cinto de la verdad. Y eso le va a ayudar a que usted sea un valiente. Mire, cuando usted dice la verdad, hermano, la gente dice: no, esa persona sí es valiente, porque pese a lo que le vaya a pasar, él siempre se para en la verdad y de ahí no se mueve. Entonces nosotros tenemos que aprender eso para que nosotros seamos bendecidos, para alcanzar victoria en nuestras vidas, para ser valientes, para ser más que vencedores. Amén, iglesia. Y Juan 17:17. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, y tu palabra es la verdad. Entonces mira, ahí está. Jesús es la verdad, el Espíritu es verdad, y la palabra de Dios es verdad. ¿Qué más quiere para andar en la verdad, hermano? ¿Qué más queremos para ceñir nuestra vida con el cinto de la verdad y podamos ser valientes? Hermano, cuando usted habla con la verdad, su vida va a ser respaldada por Dios. Cuando usted habla con la verdad, Dios va a derramar bendiciones sobre su vida. Amén, iglesia. Otro cinto que nosotros debemos colocar sobre nuestra vida es la sobriedad. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. 1:13. Dice: por lo tanto, ceñid vuestro entendimiento para acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Aquí Pedro nos está hablando de otro cinto sobre nuestra vida, que es la sobriedad. Sed sobrios. Sobriedad es tener criterio, tener dominio propio, ¿sí? Moderado, templado. Eso es ser sobrio. Cuando usted tiene un criterio con respecto a las cosas de Dios y de ahí no lo mueve nadie. Usted es valiente cuando tiene dominio propio sobre su vida y le puede decir: hasta aquí nomás llego, y el pecado no puede dominar mi vida, y yo soy guiado por el Espíritu, y el Espíritu me va conduciendo y me va llevando a no pecar. Amén. Eso es ser sobrios, y sobre nuestra vida tiene que estar ese cinto de sobriedad, de criterio, de tener dominio propio. Cuando nosotros no tenemos dominio propio, hermano, cualquier cosa nos puede llevar a caer. Amén. Entonces, para que nosotros podamos tener la valentía para decirle no al pecado, tenemos que ceñir nuestra vida con sobriedad. El tercer cinto es la humildad. Dígale a su hermano: tengo que ceñir mi vida con humildad. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5.
Asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores y todos revestidos ¿de qué? De humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Usted quiere la gracia de Dios? Ciña su vida de humildad, hermano. Sed manso y humilde, como Jesús nos enseñaba a ser. Y usted va a tener gracia delante de Dios. ¿Y usted sabe qué es la gracia, hermano? ¿Alguien me puede decir qué es la gracia? Es algo que Dios nos da sin merecernos, pero es ese barniz que Dios le pone sobre su vida, y usted donde vaya, usted encuentra la gracia, y las personas encuentran la gracia de Dios, encuentran el favor de Dios sobre su vida. Y entonces usted va a pedir un trabajo y la gracia de Dios hace que la persona que está dando el trabajo se lo dé a usted. Usted va a hacer un negocio y la gracia de Dios hace que el negocio le prospere y le vaya bien. Y todo lo que usted emprenda prosperará. Esa es la gracia. Pero ¿qué se necesita para tener nuestra vida ceñida de gracia? ¿Qué dice? Humildad. Humildad, porque Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ese es uno de los cintos sobre nuestra vida para tener la victoria. Porque si usted tiene humildad, viene sobre su vida la gracia. Y cuando la gracia de Dios está sobre su vida, todas las cosas que emprendan le va a ir bien. Amén. Entonces es victorioso y es una persona que está conforme a la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, el cinto del amor. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué dice? Ceñid ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y anoche les decía a las personas que vinieron a la vigilia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el cimiento de toda la Biblia es el amor. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios se salve y no tenga perdición. Todo en la Biblia, la base es el amor. Y si usted se reviste, se ciñe su vida, se coloca ese cinto de amor, hermano, Dios lo va a respaldar, porque Él hizo el amor. Por eso el Señor les decía, un mandamiento nuevo les doy, que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado. O sea, el Señor no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, pero el Señor es más grande que la ley. Y Él dijo un nuevo mandamiento. Y usted se mueve en el mandamiento del amor, hermano, y su vida va a ser de victoria. Amén, iglesia. Esa es una promesa de Dios. Amén. Entonces mire, las características del valiente. Lo primero dice, la resistencia. Segundo, ceñir nuestra vida con estos tres cintos: la verdad, la sobriedad, la humildad y el amor. Amén, iglesia. ¿Estamos aprendiendo? Y tercero y último, dice la alimentación de Juan. ¿Qué dice que era? Langostas y miel silvestre. Usted puede decir, no, pero Juan qué rico que comía langostas. Pero las langostas eran los saltamontes que habían en el campo. A eso les llamaban langostas. O sea que usted se imagina a Juan comiendo saltamontes con miel. Uy, eso debe ser terrible, hermano. Saltando los saltamontes y de una. Pero ¿sabe qué nos enseña eso, hermano? Que Juan se fue en contra de toda tradición humana, de toda religiosidad. ¿Por qué? Porque él era un sacerdote. Amén. Usted lo mira y dice que era hijo de Zacarías, de Elizabeth. Él tenía un sacerdocio. Él venía con un sacerdocio por herencia de la tribu de Aarón. Entonces mire que la palabra nos enseña que los sacerdotes que comían, dice torta de harina y carne. Eso comían los sacerdotes. Usted vaya a leer el libro de Levíticos y usted lo va a encontrar. Mire lo que dice Levíticos 2:1 para agilizar. Levíticos 2:1.
Dice, cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Aquí no se está hablando del sacerdote. Y miren lo que comía. Ellos comían las tortas, lo mejor. En el sacrificio que ellos hacían, comían las tortas con la flor de harina y el aceite. Pero Juan no. Juan se fue en contra de esa tradición. Y él empezó a comer los chapulines, los saltamontes. Se los empezó a comer con miel. Porque él les quiso decir a ese grupo religioso: yo no estoy de acuerdo con sus tradiciones. Yo no estoy de acuerdo con su forma de ministrar al Señor. Por eso Juan partió la historia de Israel en dos. Juan partió el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Por eso Juan, él se iba en contra de esas tradiciones, de ese real sacerdocio que él tenía. Él les decía: ustedes, mire, 400 años y no escucharon la voz del Señor. Ahora yo he venido aquí para preparar las sendas que Dios tiene para su pueblo. Y eso es lo que quiere Dios en esta noche, hermano. Que nosotros preparemos, nos levantemos como valientes, nos levantemos como los Juanes de esta época. Amén. Y que enderecemos los caminos del Señor. Dice que Él tendrá el espíritu de Elías, que hará, dice, ¿qué dice? Conciliar los padres con los hijos y los hijos con los padres. ¿Cuántas familias no están destruidas por las diferencias entre padres e hijos? Y hoy en esta noche Dios te da ese mismo espíritu para que tú puedas arreglar las cosas que hay en tu casa, las diferencias con tus hermanos, con tus padres. Porque ese es el espíritu que viene antes de que venga el Señor, hermano. Y nosotros estamos siendo preparados para adquirir ese carácter, esa valentía, y nosotros podamos arreglar lo que falta en nuestra casa. Y si su casa está bien, gloria a Dios, entonces usted va a ser preparador de las casas que haya contienda y rencillas. Usted se va a levantar a llevarles una palabra, a enderezar el camino del Señor, a que los padres y los hijos estén en una comunión con el Señor. Amén. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios quiere levantar valientes en esta noche. Amén. Dios quiere que nosotros nos levantemos con ese carácter de Juan, y que todo lo que nos ha enseñado hoy el Señor lo pongamos en práctica en nuestra vida. Primero empiece por su casa, hermano. Porque todos, hermano, tenemos problemas. Amén. Todos tenemos problemas, y los problemas empiezan en casa. Y esto que Dios nos está hablando, empieza a practicarlo en su casa. Empieza a ejercerlo, empieza a ejercer el sacerdocio en su casa. Mire, la palabra del Señor dice que si nosotros no gobernamos bien nuestra casa, en todo lo demás no podemos gobernar. Entonces mire que necesitamos este carácter, esta valentía, para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor, y que el propósito de Dios que ha puesto en tu vida se cumpla, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Porque ¿cuántos tenemos propósitos y promesas? Amén. ¿De quién depende de que se cumplan? ¿De Dios? No, si Dios ya se la dio, hermano. Dios ya le dio su promesa. Depende de usted que las promesas de Dios se cumplan. ¿Cómo? Ejerciendo este carácter de valiente y diciéndole al pecado: ya no más. Y diciéndole al pecado: yo me aparto, yo me humillo, yo le pido perdón al Señor. Y el Señor dice: perdonará, sanará su tierra, oirá desde los cielos y sanará su tierra y nos perdonará. Amén, iglesia. Entonces eso es lo que quiere el Señor. Yo quiero que se levante, que oremos en esta noche, le demos gracias al Señor por esa palabra, porque nos ha confrontado y nos ha hecho que nosotros adquiramos ese carácter valiente de Juan, que nosotros podamos enderezar el camino del Señor. Amén. Dios quiere que el evangelio no solamente sea de leer la Biblia. Dios quiere que el evangelio sea vivo, sea práctico en nuestras vidas. Y cada historia, cada palabra que está en la Biblia, hermano, es una enseñanza para tu vida. Dile al Señor: Espíritu Santo, enséñame lo que tú quieres que haga en mi casa, en mi trabajo, en todas partes, hermano. Dios quiere que esta palabra tú la tengas dentro de tu corazón, que tú seas lleno del Espíritu,
para que puedas afrontar los problemas con valentía. Amén. Y que no seamos cristianos de azúcar, que por todo nos desmoronamos. Necesitamos carácter de valientes para poder recibir las promesas del Señor, para poderle decir: Señor, yo estoy listo. Señor, yo estoy listo para tu venida. Señor, yo estoy listo y estoy preparando las sendas en mi casa. Estoy preparando las sendas en mi ciudad, en mi barrio. Y estoy llamando a las personas al arrepentimiento. Amén, iglesia. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Hoy te pedimos que tú formes ese carácter que tenía Juan el Bautista, Señor. Te pedimos que tú formes, Señor, la resistencia en nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro alto refugio. Tú eres, Señor, nuestro escudo en la tribulación, Señor. Tu palabra dice que tú, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor, tú nos acoges como la gallina acoge a sus polluelos, Señor. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme si tú estás conmigo, amado Dios? Pero necesito creerlo, necesito creerlo en mi corazón para poder resistir. De ti, Señor, por lo que hiciste con tu amor.